Listo, ahora sí estamos listos para iniciar con lo que sería ya la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por colocar su asistencia dentro del chat. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender dentro de esta capacitación? Sobre todo tres aspectos muy importantes, que es número uno, el dibujo y la precisión. Vamos a aprender a cómo utilizar todas las herramientas que nos brinda este software AutoCAD para crear dibujos técnicos precisos, usando herramientas que se aplican a ciertas restricciones, ciertas normativas que nos favorecerán para la exactitud de nuestros diseños. Número dos, la gestión de capas y anotaciones. Este es un proceso muy importante sobre el cual nosotros vamos a configurar ciertos parámetros que nos van a brindar el soporte necesario para la documentación técnica efectiva. Y aspecto número tres, que sería cómo ya configurar el programa en base a personalizaciones de plantillas, también lo que serían las condiciones de cómo imprimir nuestros proyectos, cómo configurar toda la salida final de cada uno de ellos en una calidad muy alta. El contenido dentro de esta capacitación lo vamos a dividir en 6 temas. Bien, aquí recuerden que todos estos sistemas es en base a los días de capacitación que vamos a tener. Bien, perfecto. Esto lo dividimos en punto número uno acerca de la introducción. Aquí nosotros vamos a hablar acerca de conceptos básicos del programa, cómo descargar e instalar el software, para todas las personas tal vez que se pregunten si es necesario tener ya el día de hoy instalado el AutoCAD. En caso de que no lo tengan, no habría ningún problema porque el día de hoy vamos a aprender cómo descargar e instalar. También vamos a aprender a cómo manejar la interfaz, cómo dar esa configuración inicial, cómo se trabaja en base a la configuración de comandos, cómo configurar unidades y también coordenadas. Bien, dentro del punto número 2 y el punto número 3, aquí nosotros vamos a hablar acerca de todas las herramientas que nos brinda el software AutoCAD, tanto principales como secundarias. No solamente vamos a abarcar lo único que se muestra en el grupo de herramientas, no, también vamos a hablar de herramientas secundarias. Algunas de ellas son importantes, algunas de ellas depende de qué tipo de proyecto estamos creando, pero es muy importante conocer exactamente todo. Bien, punto número 4, la gestión de capas de anotación. Esto es muy importante porque aquí nosotros vamos a empezar a desarrollar o aplicar ciertas normativas, porque la creación de capas, lo que sería la condición de textos, directrices, anotaciones de lo que se conoce como cotas, siempre tiene que seguir cierta normativa y todo esto lo vamos a hablar desde el tema número 4. Tema número 5, bloques inmobiliario. Cómo crear, cómo descargar, cómo insertar todos los bloques a nuestra librería que nos va a ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de proyectos. Punto número 6, la plantilla y la impresión. Aquí nosotros vamos a aprender a cómo configurar correctamente cada una de las presentaciones, cómo aplicar las escalas en base a lo que menciona cierta normativa de presentación de proyectos en una calidad muy alta. Esto sería todo el temario que nosotros vamos a ver dentro de la capacitación. Bien, demos inicio ya con lo que sería la primera clase, el primer tema correspondiente a esta capacitación. Bien, antes que nada, en este momento me gustaría que coloquen qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan AutoCAD. Pueden colocar tal vez una palabra, dos palabras dentro del chat para qué es lo que se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan este software AutoCAD. Bien, primero que nada vamos a ver un poco de historia. AutoCAD originalmente se utilizaba desde su creación en 1982 para el desarrollo de proyectos aeroespaciales. Bien, el enfoque principal era ese, porque realmente aquí en el desarrollo de todos los años, en las últimas actualizaciones que ha ido teniendo en las últimas décadas, ha tenido una transformación, porque ahora es posible dentro de este software trabajar proyectos sobre arquitectura, ingeniería civil, diseño eléctrico, diseño mecánico, etcétera. Entonces, la palabra diseño es justamente lo que estoy observando por aquí, que justamente hablan acerca de diseño. Perfecto, está muy bien, porque este es un programa especializado para el diseño de proyectos, el diseño de productos sobre cualquier área profesional. No se enfoca en algo en específico. La palabra AutoCAD viene de dos palabras, que es auto, referencia a su empresa creadora Autodesk, y CAD es la traducción literaria de diseño asistido por computadora. Esto es lo esencial porque al momento de hablar de diseño, que es justamente lo que ustedes están colocando dentro del chat, ya es justamente el enfoque que tiene el programa.
Asistido porque nos brinda ciertas herramientas que ya vienen configuradas, normalizadas para la generación de algún tipo de proyecto y por computador. A pesar de que nosotros siempre vamos a trabajar sobre una computadora, a veces hay ciertos parámetros, otro tipo de softwares que podemos ir complementando, pero enfocado a lo que sería AutoCAD, la empresa Autodesk se vio obligada a lanzar una versión compatible con dispositivos móviles. Es por eso que yo les invito a todos ustedes que vaya a su tienda de aplicaciones de su celular, de su tablet, y se pueden descargar el software AutoCAD para versiones de dispositivos móviles. Pero existe una gran diferencia, que tal vez el método de usar comandos, el espacio de trabajo es totalmente diferente. El software para lo que sería un celular, un dispositivo móvil, solamente se usaría para visualizar proyectos que hemos trabajado en nuestra computadora, porque tal vez para realizar algún tipo de modificación o trabajar en un dispositivo móvil, proyectos en una gran escala, es muy complejo. Inclusive la empresa Autodesk suele decir que se adquiera algún tipo de licencia o se realice algún tipo de pago para usar esas funciones. Es por eso que toda la capacitación y mi recomendación sería que siempre vamos a usar una computadora para usar este software llamado AutoCAD. Bien, antes de conocer cuáles serían los métodos de instalación de este programa, es muy importante que ustedes conozcan los 6 requisitos principales que menciona Autodesk para su instalación, obviamente enfocado en una computadora, sea una de escritorio o sea una laptop. Hay algunos parámetros que voy a ir mencionando de qué dependería. Requisito número 1, el sistema operativo. Si nosotros tenemos cualquiera de estos tres, Windows 8, Windows 10 o Windows 11, perfecto. Vamos a poder instalar el programa sin ningún tipo de inconveniente. Todas las personas tal vez que tengan una computadora de la marca Apple, una Mac, cualquier versión que ustedes tengan, es posible también instalar este software de AutoCAD. Más bien aquí este no es un programa que requiere altos requisitos, tener una computadora de gama alta o tal vez tienen, al momento de instalarlo pesa mucho. No, realmente no, es un programa muy práctico, muy sencillo que tiene una interfaz muy bien desarrollada. El procesador, que es el requisito número 2. Aquí es muy común nosotros que identificamos al procesador como Intel Core i5, i3, i9 de décima generación, onceava generación. Los nombres son muy interesantes, pero aquí lo que nosotros siempre debemos enfocarnos para ver si el programa va a rendir correctamente, o tal vez si estamos interesados en adquirir una computadora nueva, si ese fuera el caso. Cuando vamos a instalar AutoCAD, aquí nos exige como mínimo tener la velocidad del procesador, más no una versión de 2.5 a 2.9 GHz de velocidad como mínimo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros al momento de ver nuestros componentes, que también vamos a aprender el día de hoy, qué pasaría si estoy asegurando que la velocidad es mayor a 2.9? Perfecto, estaría yendo en un rendimiento óptimo. Entre 2.5 y 2.9 estaría yendo igualmente perfecto porque es la condición mínima. Pero ¿qué pasa si estamos observando que nuestro procesador es una velocidad menor a 2.5? No hay ningún problema porque es posible configurar a través de la versión que vamos a trabajar dentro de esta capacitación el modo del rendimiento tanto del software, pero enfocado a los componentes que tenga mi computadora, así sea de una gama básica, gama media o gama alta. El día de hoy también nosotros vamos a aprender a cómo configurar correctamente la interfaz del programa. Entonces, esto depende mucho, ¿no? Si ustedes tal vez en algún momento van a trabajar sobre varios programas, yo sí les recomendaría que trabajen siempre o tal vez enfoquen en lo que sería el procesador de sus computadoras en una velocidad mayor a 2.5. Para AutoCAD no es obviamente esta condición de tener una supercomputadora porque trabaja perfectamente. Bien, requisito número 3, la memoria RAM. La memoria RAM, para las personas tal vez que no lo conozcan o no tengan mucho conocimiento sobre este tema de software y de hardware, la memoria RAM es la encargada dentro de nuestra computadora en ejecutar varios programas a la vez. ¿Qué quiere decir? A mayor programas que nosotros tengamos abiertos al momento, mayor memoria RAM nosotros deberíamos tener. Entonces aquí les voy a mencionar una recomendación más que hablar de datos técnicos. La memoria RAM.
Cuando nosotros vamos a usar nuestra computadora, por ejemplo, vamos a abrir AutoCAD y solamente algún navegador para consultar información, descargar archivos, tal vez escuchar música. Al mismo tiempo que estamos trabajando en AutoCAD, yo les recomiendo ahí tal vez tener una memoria RAM entre 4 gigas y 8 gigas como mínimo. Si nosotros en algún momento sabemos que tal vez en el futuro vamos a usar varios programas a la vez, por ejemplo, como AutoCAD obviamente, tal vez vamos a trabajar sobre Excel, se me ocurre en PowerPoint porque estamos creando una presentación, estamos utilizando el navegador para consultar información. Inclusive también otro tipo de software como SketchUp, Revit, Navisworks, Inventor, Maya, etcétera. Ahí sí yo les recomiendo tener una memoria RAM de 8 gigas en adelante. Entonces aquí ya nos exige ciertas condiciones, sobre todo para poder trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces esto que estoy mencionando en este momento también les va a ser de mucha utilidad a las personas tal vez que en algún momento estén pensando en adquirir una nueva computadora. Para AutoCAD, en base a lo que he mencionado, no sería necesario. Tal vez no estoy haciendo ningún tipo de, marcando alguna exigencia de decir adquiera una nueva computadora, no para nada. Bien, el cuarto requisito, la pantalla. Aquí lo único que dice es que nosotros deberíamos tener como mínimo una pantalla de 1920 por 1080 píxeles, que es una pantalla en calidad Full HD. Bien, pero esto solamente es una recomendación. ¿Por qué? Porque en AutoCAD, cualquier pantalla que nosotros tengamos, sea una computadora de escritorio, sea una computadora, una laptop, no hay ningún problema. No se va a ver afectado para nada el desarrollo de los proyectos ni la salida final. La pantalla aquí se enfoca sobre todo cuando nosotros estamos trabajando con programas complementarios, que se enfoca también en la generación de algo en base a píxeles que sería Photoshop, Illustrator, tal vez si vamos a trabajar sobre render en Lumion, Twinmotion, Blender, V-Ray, ahí sí sería importante porque nosotros estaríamos generando imágenes. En AutoCAD lo que nosotros estamos dibujando son obviamente diseños en base a un dibujo técnico. Entonces no sería tal vez necesario tener una pantalla en Full HD, 4K, obviamente dependiendo qué tipo de proyectos nosotros vamos a crear. Perfecto. Hablemos acerca del quinto requisito, que es la tarjeta gráfica. Aquí, a pesar de que dice que nosotros deberíamos tener una tarjeta gráfica de 1 giga, 4 gigas en adelante, para usar AutoCAD, uno de los componentes que va a llevar siempre al máximo su rendimiento, o tal vez el que nosotros debemos tener en cuenta al momento de adquirir una computadora, sería el procesador, porque el procesador trabaja sobre la generación de vectores, que es lo que hace el software AutoCAD. Entonces, si nosotros en algún momento vamos a trabajar sobre proyectos complementarios, como les digo, tal vez la generación de modelos para render, animación digital, edición de video, tal vez Photoshop, Illustrator, etcétera, ahí sí sería necesario adquirir una tarjeta gráfica. Pero yo les recomiendo tal vez en ese caso, si sería ya casi como una inversión, ir directamente sobre una tarjeta gráfica de 6 gigas en adelante. Esa sería mi recomendación. Este es uno de los componentes más costosos, pero obviamente depende mucho de qué es lo que vamos a trabajar sobre nuestras computadoras. Bien, y hablemos acerca del sexto requisito, la memoria de nuestra computadora. Aquí lo que dice es que nosotros debemos tener solamente 7 gigas de espacio libre. Entonces ya estamos viendo en este momento que no es un programa tan pesado. Bien, igualmente aquí nosotros debemos tener en cuenta, eh, enfoquemos en lo siguiente. A veces tal vez les pasa ya en este momento que cuando inician su computadora, tal vez se demora cierto tiempo en encenderse, a veces 1 minuto, 2 minutos. Hablando solamente de AutoCAD, cuando ustedes abren el software y, por ejemplo, se demora más de 1 minuto solamente en abrirse, ya quiere decir que su computadora tiene instalado, ya tiene ya dentro de sus componentes un disco duro. Tal vez en algún momento ustedes escucharon ya sobre los nuevos discos, ya tienen algunos años, pero un disco de estado sólido. Entonces, esto sí yo les recomendaría, tal vez si tienen una computadora, una laptop, una computadora de escritorio, y en algún momento
están teniendo esos problemas de que se demora mucho en abrir los programas, se demora mucho en encender la computadora, pueden modificar sus discos a uno de estado sólido. Realmente en este momento son muy económicos, tal vez los precios van desde $25 en adelante. Ya depende mucho lo que sería la capacidad de memoria que ustedes necesitan. Entonces, ojo, esto sería una recomendación. No es tal vez un inconveniente que tendríamos en el desarrollo de proyectos, más bien sería enfocado a optimizar el desarrollo de todos nuestros proyectos. Perfecto. En este momento nosotros vamos a aprender a cómo podemos saber qué componentes tiene nuestra computadora. Es muy fácil. Ustedes van a presionar en su teclado, la tecla lo voy a colocar aquí dentro del chat un momento, presionan la tecla Windows más la tecla R. Presionamos Windows y R, se va a abrir una ventana, un cuadro de diálogo de ejecutar. Para llegar a lo mismo se puede hacer de la siguiente forma. Presionar un clic sobre el cuadro de búsqueda en la parte inferior de nuestra computadora es como una especie de lupa. Presionamos ahí, escribimos ejecutar y presionamos Enter. Hace lo mismo, sea que lleguemos a ese proceso o sea que presionemos Windows R. Tal vez para las personas que se preguntan cuál es la tecla Windows, es la que está entre la tecla Control y la tecla Alt. Esa es la tecla Windows. Presionamos esa tecla más R y en este momento se va a abrir este cuadro de diálogo en el cual vamos a escribir lo siguiente. DXDIAG. Presionamos en aceptar. Lo que va a hacer en este momento es que va a abrir una herramienta de diagnóstico de nuestra computadora para conocer qué componentes tenemos. Bien, primero, enfoquémonos obviamente en los 6 componentes que establecía la empresa Autodesk, o los 6 requisitos mínimos. El sistema operativo dentro de nuestra computadora es de una Windows 11. Entonces, si tenemos Windows 8, Windows 10 o Windows 11, ya estamos cumpliendo con el primer requisito. El procesador dice que esta computadora tiene una Intel Core i7 de 10ª generación, perfecto, de tantos núcleos, pero ¿qué les había mencionado que es lo importante? Saber a qué velocidad está trabajando. Entonces aquí nosotros vemos que esta computadora, su procesador, trabaja en una velocidad de 2.9 GHz. Entonces, lo mínimo era 2.5, lo recomendable era 2.9. Si tenemos, si ustedes están observando aquí que en su computadora tiene una velocidad mayor, perfecto, no hay ningún problema porque van a tener un rendimiento óptimo. Si están observando aquí que tienen una velocidad menor a 2.5, no hay ningún problema. En la clase del día de hoy vamos a aprender a cómo configurar esa cierta parte dentro de lo que menciona la empresa Autodesk para no tener ningún tipo de problema. Bien, la memoria RAM. Aquí ya habla específicamente, más bien exactamente, cuál es la capacidad de memoria RAM que dice 16 gigas. Perfecto, el tercer requisito. La pantalla no sería tan importante porque ya les he mencionado en qué se enfocaría tener una pantalla. Pero aquí hay una sección dentro de esta herramienta de diagnóstico que se llama pantalla, pero nos ayuda a identificar si tenemos una tarjeta gráfica o no. Estamos viendo que esta computadora en este momento tiene una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, el nombre está muy interesante, pero lo que importa realmente es saber cuál es la capacidad de video. Estamos observando que tiene 8 gigas de video. Entonces, lo mínimo que decía AutoCAD era 1 giga. Aquí ya depende mucho en qué tipo de programas vamos a usar y qué tipo de proyectos vamos a crear, pero en base a otro tipo de programas. Más bien aquí, si ustedes están observando que no tienen una tarjeta gráfica y tal vez por aquí dice Intel Graphics, quiere decir que su procesador ya viene con gráficos integrados. Entonces, eso es muy importante también porque podemos usar esa capacidad del procesador para trabajar dentro de nuestro programa AutoCAD. En este momento les acabo de colocar yo un link dentro del chat de Zoom, el cual les va a redirigir a la página de Autodesk. Quiere decir que en este momento nosotros vamos a ver o a conocer las 3 formas oficiales que existen para descargar el software AutoCAD. Bien, cuando nosotros visitamos esta página web,
Aquí suele haber noticias, novedades de algo tal vez importante que nosotros necesitemos conocer. Pero lo que nos importa es descargar el programa. Entonces vamos a la sección llamada Productos, presionamos un clic en AutoCAD. Bien, aquí estamos viendo también que Autodesk es la responsable de la creación de programas como, tal vez ustedes ya lo usan, como Revit, Navisworks, Inventor, Fusion, Maya, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque tal vez entre todos esos programas podemos ir trabajando conjuntamente. Entonces, tal vez crear proyectos en AutoCAD, después trabajarlos sobre Revit, o primero sobre Revit, después sobre AutoCAD, o tal vez cualquier combinación de todos estos softwares que nos brinda la empresa Autodesk. Pero aquí obviamente lo vamos a enfocar directamente en AutoCAD. No se vayan a confundir con el AutoCAD LT, porque esa es una versión simplificada. Entonces, siempre la versión base será AutoCAD como tal. Cuando nosotros presionamos un clic por aquí, se va a abrir una nueva ventana, una nueva página en la que dice las formas en las cuales podemos descargar el software. Primero, el primer método sería, tal vez aquí lo dice, comprar AutoCAD, pero sería enfocado netamente en adquirir licencias. Esas licencias nos está diciendo aquí que por el mes, por un año, por 3 años, tiene un cierto costo. Solamente veamos el costo de la licencia por un mes. Estamos viendo que dice 991 euros. Entonces, aquí mi recomendación sería, en los países que nosotros obviamente trabajamos este tipo de proyectos, que estamos obviamente en Latinoamérica, a veces estos costos de adquirir esta licencia resultan obviamente muy costosos y también muy poco rentables por la economía que se maneja tal vez en nuestros países o algún otro tipo de condición. Y también, no quiere decir que solamente en algún momento vamos a trabajar solo sobre AutoCAD. Vamos a usar tal vez programas dentro de la misma empresa, otro tipo de programas. Entonces, adquirir licencias por cada uno de esos programas resultaría demasiado costoso. A pesar de que es el primer método, yo lo menciono, pero realmente no lo recomiendo por todas estas indicaciones que acabo de mencionar anteriormente. Si ustedes tal vez consideran adecuado, lo pueden hacer sin problema. Yo personalmente no lo recomiendo. Aquí también existe otra forma que es el método número 2 de descargar una prueba gratuita. Antes de mencionar qué es o qué condiciona esta prueba gratuita, vamos a hablar acerca de un tema que a veces suele ser casi como un debate entre profesionales, tal vez personas que están iniciando en el desarrollo de conocimientos en este programa. Cualquier método de los que ustedes usen aquí, los oficiales, siempre va a descargar la última versión que es la 2025 actualmente. Pero, como digo, este suele ser tema de debate porque a veces se suele pensar que por tener la última versión instalada, tal vez tener una de las últimas versiones instaladas, nosotros vamos a tener un mejor rendimiento del programa, vamos a crear tal vez un proyecto, una calidad más alta, vamos a tener nuevos comandos, nuevas funciones. Realmente no es así, porque AutoCAD desde la versión 2018 en adelante, todo es absolutamente igual. El método de introducir comandos, el método de configurar el programa, de trabajar sobre unidades, sobre coordenadas, es absolutamente igual desde la versión 2018 en adelante. Mientras más actual sea la versión, nuestra computadora debería ser tal vez en una gama más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos una computadora de gama baja o de gama media? Si instalamos la última versión de AutoCAD 2025, suele pasar tal vez que vamos a tener algún tipo de problema en el rendimiento. Entonces, tomen mucho en cuenta estas recomendaciones. Y tal vez, si hay un cambio, tal vez desde la versión 2022 en adelante, pero solamente con respecto al logo. Ahora es un logo minimalista y los colores tal vez son más interesantes dentro de la pantalla inicial. Entonces, ¿ustedes consideran que yo debería tener una computadora de gama alta solamente porque el logo es más interesante y los colores son más llamativos? Realmente no, porque todos los comandos, la forma de trabajar sobre proyectos es exactamente igual. En la última versión de AutoCAD 2025, sí hay tal vez algo que se ha agregado,
que es un chatbot. No lo puedo llamar como inteligencia artificial, tal vez sí, pero es un chatbot en la cual ustedes le digitan algo. Por ejemplo, le dicen qué tipo de herramientas se puede usar, pero ojo, siempre se lo digita en inglés. A pesar de que instalemos el software AutoCAD en cualquier idioma, todo lo que ustedes coloquen en el chatbot será en inglés. Entonces, si tenemos en español, no hay problema. Igualmente tendríamos que escribir en inglés. Pero todos los resultados que genera son totalmente textuales. Ahí es un problema porque, ¿qué pasa si nosotros nunca hemos usado AutoCAD o tal vez no lo hemos usado en años? Todo lo que se genera ahí, AutoCAD ya entiende que nosotros tenemos conocimiento en este software. Entonces, algo tal vez favorable sería para personas que ya tienen un nivel bastante amplio dentro de este software. Es al enfoque o al objetivo que vamos a aplicar dentro de esta capacitación, pero tal vez es una condición que no suele ser tan útil, la verdad. Entonces, ese es el último cambio que ha agregado AutoCAD en el 2025, pero todo es absolutamente igual. Bien, ¿por qué he mencionado esto? Al momento de que ustedes adquieran esta prueba gratuita, si lo quieren obviamente trabajar, solamente lo van a poder usar en el lapso de 30 días. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes después de los 30 días ya no van, o tal vez quieren seguir trabajando sobre AutoCAD? Aquí les va a decir muchas gracias por utilizar esta prueba, por favor adquiera una licencia. Entonces ya estamos viendo que nos está siempre llegando ese proceso de adquirir licencias que resultan bastante costosas. Es por eso que existe un tercer método oficial. Pero esto ya está dirigido casi específicamente para personas que tengan un correo institucional, que sean estudiantes o tal vez docentes. Porque aquí es posible descargar una versión estudiantil, que igualmente será la última versión, pero no es una versión completa. No tiene todas las herramientas en las cuales se trabaja siempre sobre AutoCAD. Y también, solamente les va a permitir trabajar en el lapso de un año. En alguna capacitación anterior, me había mencionado una persona que solamente le fue posible trabajar en esa versión estudiantil en 6 meses. Realmente no lo conozco porque tal vez cambiaron algún tipo de política. Lo que sí aumentaron, y tal vez una vez que yo quise intentar este proceso, es que se tenía que subir un documento como una matrícula o algo que certifique que somos estudiantes de una universidad o un instituto tecnológico para adquirir esa versión estudiantil. Entonces aquí, los tres métodos que nosotros usemos oficiales siempre será esa secuencia de pasos en las cuales recaen adquirir licencias. De parte del Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros, nosotros vamos a compartir con ustedes esta información de cómo podrían adquirir una versión de AutoCAD totalmente licenciada, tener ningún tipo de inconveniente sobre lo que son licencias, programas, versiones, etcétera. Esto lo vamos a mencionar al finalizar la clase del día de hoy, porque obviamente si nosotros vamos por todo ese proceso de cómo instalar el programa, paso a paso, computadoras, etcétera, sería casi 2 o 3 clases en sí. Entonces el proceso para instalar el programa es muy fácil. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que nuevamente repito, no es necesario, tal vez no se asusten las personas que no tengan instalado el software AutoCAD, tal vez ya lo tengan, no habría ningún problema, porque ahora en esta clase del día de hoy vamos a aprender a cómo configurar inicialmente el programa, cómo saber y reconocer cada una de las partes que tiene este software. Perfecto. Antes que nada de ir mencionando cada una de sus partes, estamos observando en pantalla que estamos usando una versión de AutoCAD 2022 y una versión en español. Bien, permítanme obviamente mencionar por qué se está trabajando sobre esta versión. Primero hablemos acerca del año. Entre varios profesionales y también varias personas que usan AutoCAD, compartimos siempre el mismo criterio de que es una de las versiones más completas, más fácil de trabajar, sobre todo con la optimización de, el rendimiento de los componentes que tenga nuestra computadora, sin tal vez tener que adquirir una computadora de gama alta, tal vez obligarnos a adquirir o modificar nuestra computadora solamente para usarlo. Es por eso que la versión 2022 funciona para cualquier tipo de computadora y recuerden
que a pesar de que se tenga el 2022 y tal vez en algún momento instalemos una versión superior, el cambio es absolutamente ninguno. Entonces, tomen en cuenta aquí que no quiere decir que por tener el AutoCAD 2025 vamos a crear proyectos en una calidad más alta. Realmente no. Y aquí más bien permítanme compartirles una experiencia, porque como digo, esto suele ser casi un tema de debate. Podríamos pasar casi una clase hablando de esto, pero mi área profesional es la arquitectura. Yo soy arquitecto de profesión. Usualmente cuando se va a presentar proyectos en algunos municipios de algunos cantones de mi provincia, obviamente esas personas instalan las versiones licenciadas, pero yo he observado que en algunos municipios trabajan sobre el AutoCAD 2016, en algunos municipios trabajan sobre AutoCAD 2016. Tuve yo que ver una vez en la coordinación zonal que trabajaban sobre el AutoCAD 2013. A pesar de que son proyectos más complejos en los que ellos desarrollan, tal vez proyectos a nivel de desarrollo territorial, y trabajan sobre versiones muy antiguas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no es necesario estar actualizando AutoCAD una vez que nosotros ya conozcamos el desarrollo, el uso de todas sus herramientas, que es el enfoque que tenemos dentro de esta capacitación. Y ahora, el idioma en español. Una vez me habían preguntado de qué es lo que yo recomiendo cuando estamos iniciando allá a trabajar profesionalmente sobre AutoCAD o lo vamos a usar dentro de nuestro trabajo en la universidad. Yo lo que recomiendo siempre es trabajar sobre la versión en español. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil empezar a trabajar sobre herramientas básicas y también avanzadas. Porque sobre todo el método de trabajar en AutoCAD es en base a comandos. Los comandos siempre se los escribe a través de nuestro teclado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por mencionar alguno de los comandos. Si yo quiero dividir en un punto un segmento de línea, el comando que debemos escribir es dividir en un punto. Tal vez otro tipo de comando. Si nosotros queremos crear una matriz, tenemos que escribir en la ventana de comandos matriz. Si queremos estirar un objeto, estirar. Si queremos modificar la longitud, longitud. Entonces, la diferencia que tiene la versión de AutoCAD en inglés es que los comandos obviamente se trabajan en inglés y a veces nosotros deberíamos tener un conocimiento básico en ese idioma. Entonces, ojo, tal vez esta sería una de las, nuevamente comparto esta experiencia, porque como digo, hay algunas personas que trabajan sobre una versión, otra versión, inclusive algunas otras personas que trabajan en ambas. Pero el software en AutoCAD en español funciona perfectamente, es para conocer funciones mucho más complejas. Cuando nosotros iniciamos AutoCAD, en la pantalla inicial vamos a ver ciertos valores, ciertos parámetros aquí. El primero se lo conoce como abrir. Si nosotros presionamos un clic por aquí, lo que va a hacer es abrir una ventana que nos dice buscar en nuestra computadora, en los documentos, en descargas, en el escritorio, para abrir algún tipo de archivo. Obviamente algún trabajo, proyecto que ya lo hemos trabajado y esté en formato AutoCAD. Entonces, esta es la ventana que nos sirve para abrir trabajos o proyectos que tengamos en nuestra computadora. Por acá, hay una ficha que se lo conoce como nuevo. Esto nosotros lo vamos a usar para crear nuevos documentos. Podríamos presionar directamente un clic en nuevo, pero aquí hay una opción lateral. En versiones anteriores a los 2022 suele estar como una ventana en la parte inferior, una pestaña que dice buscar plantillas. Ahora en estas versiones lo que nosotros tenemos es la opción directa aquí llamada buscar plantillas. Bien, este es uno de los primeros pasos que se debe hacer al momento ya de empezar a trabajar en AutoCAD. Configurar la plantilla en valores métricos que sería ACAD ISO. ACAD, que es la versión que viene ya totalmente trabajada sobre el espacio de trabajo, que tiene esta interfaz de programa, y la palabra ISO es justamente enfocado a esa normativa. A la normativa ISO y hace una combinación. Entonces, muy importante aquí siempre, antes de iniciar un dibujo, asegurarnos de que esté seleccionada y marcada la versión ACAD ISO, que es una de las plantillas por defecto. Porque aquí sería muy importante trabajar sobre una plantilla que ya haya sido creada en la cual configuramos absolutamente todo y nos ahorra mucho tiempo y también es lo que vamos a ir desarrollando dentro de esta capacitación.
Y por aquí nosotros tenemos valores que dicen Autodesk Docs, aprendizaje, novedades en línea, foro de la comunidad, soporte, etc. Lo que hace es directamente redirigirnos a la página oficial de Autodesk en Internet. Entonces, si queremos hacer absolutamente lo mismo, vamos a la página de Autodesk y podemos ver novedades, foro en la comunidad, soporte, etc. Aquí hay unos valores que son muy importantes que se llama documentos recientes. Siempre en cualquier versión que se esté trabajando, AutoCAD lo que implementa es primero un recuadro que marca información o una previsualización de lo que contiene ese archivo. Entonces es muy fácil identificar cuál es el proyecto que vamos a abrir en este momento sin la necesidad de estar tal vez buscando carpetas en la computadora, tal vez de estar buscando varios archivos. Y aquí, como son documentos que se han trabajado en los últimos días, porque nos da la información del día, las horas, los segundos, etcétera, nosotros podemos solamente con un clic abrir uno de los últimos documentos que hemos venido trabajando. Entonces, esto sí es muy importante por esa razón, para no tener que estar buscando varios proyectos o archivos a la vez. Bien, aquí lo único que vamos a hacer es presionar un clic en nuevo, pero no se olviden, tal vez las personas que ya tengan instalado AutoCAD, activar la versión de buscar plantillas a CAD ISO.DWT. Ahí sí estamos listos ya en este momento para abrir la interfaz del programa AutoCAD. Bien, en este momento también me van a ayudar. Todas las personas que ya tengan instalado AutoCAD, primero van a colocar dentro del chat qué versión de AutoCAD están usando y si todo lo que están observando en pantalla es absolutamente igual a la versión que ustedes usan. Obviamente para las personas que ya tengan instalado el AutoCAD. Entonces me van a ayudar compartiendo en este momento dentro del chat de Zoom qué versión usan y si todo lo que están observando en mi pantalla es lo mismo que están observando en su pantalla. Bien, estoy observando que justamente para las personas que no tengan instalado AutoCAD o tal vez tengan una versión antigua, es justamente esto. Esto lo que estamos viendo en pantalla es lo que nos va a servir para trabajar sobre cualquier tipo de proyecto. Entonces aquí relativamente no hay o no hay esa necesidad tal vez de actualizar el programa a la última versión para tener exactamente las mismas funciones. Bien, por aquí estoy observando dentro del chat estimado Osvaldo, que me menciona que tal vez está observando parámetros que son en 3D. Suele pasar a veces que nosotros por error lo desconfiguramos. Si ustedes tal vez están observando que aquí se indica valores que dicen 3D, tal vez algún otro tipo de herramienta, lo que van a hacer es ir a la barra de estado en la parte inferior. Hay como una especie de tuerca, presionan ahí un clic. Para trabajar en el espacio más bien de dibujo y anotación, tienen que presionar un clic sobre esos parámetros. Porque como digo, a veces cuando nosotros modificamos sin querer, suele estar mencionando los parámetros de visualización en 3D. Y lo que vamos a trabajar obviamente es sobre la opción de dibujo y anotación. Eso es lo que tienen que hacer en el caso de que tal vez lo hayan desconfigurado. Bien, en este momento lo que nosotros vamos a conocer es qué contiene el software AutoCAD, cómo dar esas configuraciones iniciales y los primeros pasos. Tomen mucho en cuenta aquí porque siempre voy a ir señalando para que ustedes lo puedan identificar. Lo que es subrayado o señalado de color rojo se lo conoce como el área de dibujo o la ficha de modelo. Aquí es donde nosotros vamos a crear cualquier tipo de proyecto a cualquier escala. ¿Por qué menciono eso? Porque a través del cursor, cuando desplazamos nuestro mouse, podemos ver que en el área de dibujo siempre es como una especie de cruz. Cuando vamos hacia la parte superior, ahora se convierte en una flecha. Entonces, esto se lo conoce como el cursor de AutoCAD, sobre el cual vamos a ir realizando ciertas acciones. ¿Por qué he mencionado que se puede trabajar en una escala de cualquier tipo de proyectos? Porque aquí, a través del botón de scroll de nuestro mouse, ojo, el botón de scroll es el botón del medio de nuestro mouse, cuando nosotros, permítanme por aquí, cuando nosotros hacemos hacia atrás el botón de scroll, siempre lo que estamos haciendo es alejando el área de dibujo. Si hacemos hacia adelante, lo que nosotros estamos haciendo es un zoom.
Entonces esto lo podemos hacer un número de veces indeterminada y lo que significa aquí es que el área de dibujo es totalmente ilimitada. Se puede crear proyectos, por ejemplo, en una escala muy grande que sería ya el plano urbano, el plano catastral de una ciudad o de varias ciudades. A pesar de eso, queda sobrando espacio sobre la generación de ese tipo de proyectos. Bien, también a través de nuestro mouse en el área de trabajo, nosotros podemos desplazarnos paralelamente. Antes de mencionar esto, yo sí les recomiendo tal vez a las personas que usen AutoCAD en una laptop, tal vez adquieran o tal vez se consigan o pidan prestado, o tal vez si ya lo tienen no hay problema, pero un mouse físico. Un mouse físico me refiero al mouse de toda la vida. Sea alámbrico, inalámbrico, por Bluetooth, si tiene luces LED, no los tiene, sea ergonómico o no, eso no importa. Tal vez ya depende de cada uno de ustedes cuál es el mouse que tal vez lo usen o requieran usarlo. Pero sobre todo, ese botón que tenemos en el medio, que es el botón de scroll, nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque a partir de ahí obviamente podemos acercar y alejar el área de trabajo y también cuando presionamos el botón de scroll aparece como una especie de mano en la cual nosotros podemos desplazarnos paralelamente sobre el espacio de trabajo. Entonces miren, esa es la condición o la importancia de tener un mouse físico. Obviamente dentro del mousepad sí se puede hacer este tipo de funciones, pero directamente lo que sería desplazar paralelamente a veces resulta muy complejo. Entonces, solamente para las personas que tengan una laptop o lo estén usando, yo les recomiendo que adquieran tal vez un mouse. Igualmente, aquí cualquier precio, cualquier condición, ya depende de cada uno de nosotros. Bien, todo lo que hemos visto en este momento se lo conoce como el área de dibujo. Ahora, en la parte inferior derecha dentro de nuestro programa, esto que estamos observando se lo conoce como la barra de estado. Aquí hay algunos valores que nosotros tenemos que activarlo y algunos de ellos tenemos que desactivarlo y otros activarlo y desactivarlo en torno a lo que sería el desarrollo de proyectos. Primero, para identificar aquí, es muy necesario que se reconozca todo lo que se está observando, que algunos de ellos está como resaltado de color azul, llamémoslo así, o celeste, quiere decir que esos parámetros están activados. Los que no tienen ningún tipo de resaltado de color azul quiere decir que están desactivados. La primera que yo he seleccionado en este momento, le estoy indicando, se lo conoce como la rejilla del dibujo. A veces cuando nosotros estamos iniciando en el mundo de AutoCAD y no sabemos tal vez qué herramienta es esa, aquí AutoCAD nos brinda esa facilidad de cuando llevamos el cursor hacia allá, no presionamos nada, no movemos el mouse, aparece un recuadro que nos muestra información. En letras en negrita nos dice qué acción realiza ese elemento. Dice mostrar rejilla del dibujo. Y también aquí estamos viendo un parámetro muy interesante que dice por ahí F7. Quiere decir que cuando nosotros presionamos la tecla F7 podemos activar y desactivar la rejilla del dibujo. O también presionando un clic en este momento sobre la rejilla. Cuando se quita ese resaltado, quiere decir que se ha desactivado. Cuando lo presionamos y marca ese resaltado de color azul o celeste, quiere decir que está activado la rejilla del dibujo. Lo mismo que AutoCAD nos dice que podemos hacer a través de la tecla F7. Entonces presionamos F7 para activar o desactivar la rejilla del dibujo. Para las personas que estén usando el software AutoCAD en una laptop y si están presionando F7, a veces suele pasar que están subiendo el brillo, bajando el brillo, subiendo el volumen, bajando el volumen. Es porque obviamente la configuración de un teclado en una laptop es muy distinta. Entonces, si les está pasando eso, para todas las personas que usen una laptop tienen que presionar la tecla FN, la tecla Fin, más la tecla en este momento que sería F7. Entonces, FN, la tecla Fin, más F7, F8, F9, dependiendo qué opción vamos a activar o desactivar. Todas las personas que estén trabajando en una computadora de escritorio, esto no pasa, no es necesario que ustedes presionen esa tecla. Bien, ¿qué es la rejilla del dibujo?
La rejilla del dibujo es esta especie de cuadrícula que nosotros podemos observar dentro del espacio de trabajo, que a veces funciona como una referencia tal vez de la proporción de los objetos que estamos creando, tal vez esa referencia que podemos usar para conocer si tenemos un objeto trabajado ortogonalmente. También con la tecla F7 podemos activar y desactivar esas referencias sobre los ejes que trabaja AutoCAD, que son X, el eje X y el eje Y, el eje horizontal y el eje vertical. Entonces, para eso es lo que funciona la rejilla del dibujo. Aquí, ¿es necesario activarlo? Depende. Si nosotros necesitamos trabajar sobre esta referencia, lo podemos mantener activado, o a veces si realmente no lo queremos usar, no lo queremos marcar, porque tal vez nos resulta bastante marcado en el área de dibujo, tal vez está interfiriendo en nuestros proyectos, lo podemos desactivar sin problema. Bien, a la derecha de la rejilla del dibujo hay una opción que ustedes lo tienen que desactivar. ¿Por qué? A esto se lo conoce como el modo Force Cursor o el Snap Mode. Esto nosotros lo podemos activar y desactivar presionando un clic o presionando por aquí dice la tecla F9. Esto yo lo recomiendo desactivar sobre todo porque a veces nos limita en trabajar sobre la creación y modificación de proyectos en las intersecciones dentro de la rejilla del dibujo. Entonces, si nosotros queremos dibujar algún tipo de proyecto irregular en alguna otra condición, con diferentes longitudes, diferentes ángulos, esto nos va a impedir. Entonces, es por eso que yo les recomiendo que siempre lo tengan desactivado, presionando un clic o presionando la tecla F9. Donde señalo en este momento, ahora se lo conoce como la restricción del cursor ortogonal. Esto nosotros lo podemos activar o desactivar presionando la tecla F8. Este parámetro lo vamos a usar mucho dentro de la capacitación y obviamente en el desarrollo de nuestros proyectos. Aquí voy a mencionar para qué funciona esa herramienta. No voy a hablar en este momento acerca de la herramienta de dibujo porque hay una clase específica sobre herramientas de dibujo. Solamente vamos a ver para qué sirve esa herramienta y por qué lo activamos y desactivamos. En este momento, ojo, está desactivado. Cuando estamos creando una línea, aquí nos permite crear en base a una función de una longitud cualquiera y un ángulo. Cuando nosotros lo activamos presionando F8, lo que está haciendo en este momento es que siempre va a dibujar líneas en los ejes ortogonales, siempre líneas horizontales y verticales. Lo que se limita aquí tal vez es agregar un valor de ángulo exacto o algo que nosotros necesitamos específicamente. Eso es lo que restringe en este momento sobre la herramienta de línea. Como digo, en el transcurso de la capacitación vamos a ir aplicando varias propiedades, varios ejercicios sobre todos los comandos en base a esta función de la restricción del cursor o la tecla F8. A continuación, nosotros estamos viendo aquí dos valores que suelen estar activados. En algunos casos, si ustedes lo instalaron en algún momento o ya lo van a instalar este software, suele estar tal vez desactivado. Entonces lo van a activar presionando un clic en estos dos valores o presionando la tecla F11 y por acá la tecla F3. A esto se lo conoce como la configuración de los parámetros de referencia a objetos. Pero eso no es todo, porque aquí hay unos valores que nosotros lo debemos activar al momento de trabajar sobre la creación de proyectos en base a dibujos y modificación. En este momento lo único que todos ustedes van a hacer es activar, porque vamos a llegar a un tema específico en lo que sería para qué funcionan todos ellos. Por acá, en este momento, hay tres valores que no suelen venir activados cuando nosotros instalamos por primera vez o en ningún momento lo hemos activado. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es presionar un clic sobre estas tres líneas horizontales que se ubica siempre en la parte en la esquina inferior derecha dentro del software AutoCAD y se conoce como personalización. Bien, aquí lo único que vamos a hacer es presionar un clic. Se va a desplegar ciertos valores, ciertos parámetros que lo podemos activar y desactivar. Lo que nosotros vamos a activar en este momento es lo siguiente. Entrada dinámica, una de ellas. La siguiente, grosor de línea. Y por último, casi al final del todo suele estar la opción llamada rendimiento gráfico.
Perfecto. En este momento vamos a activar esas tres opciones. La primera, que se lo conoce como la entrada dinámica, es el valor que suele estar a la izquierda de la restricción del cursor ortogonal. Esto nosotros lo tenemos que activar siempre. Bien, ¿por qué? Porque esa es la información que va a aparecer siempre al momento de ejecutar cualquier tipo de comando. A través del cursor nos indica los pasos a seguir o lo que vamos a empezar a añadir a través de nuestro teclado. Es importante que lo activemos. Por acá, el segundo valor que era grosor de línea, que el símbolo es como tres líneas horizontales con un grosor distinto para cada uno de ellos. También lo tenemos que activar siempre, que estos son los parámetros que vamos a configurar ya al momento de crear capas o modificar propiedades sobre nuestros dibujos. Bien, y por acá nosotros tenemos un valor que esto sí es muy importante. Y aquí vamos a mencionar ya lo que les había indicado cuando estábamos hablando sobre los requisitos de AutoCAD y ciertas configuraciones que debemos realizar. El símbolo es como un círculo con una manecilla del reloj. Ahí lo primero que vamos a hacer es presionar clic derecho. Llevamos el cursor hacia allá y presionamos clic derecho. Va a abrir una pestaña que dice rendimiento gráfico y presionamos un clic. Abre en este momento una ventana que lo primero que nos dice y nos confirma si tenemos una tarjeta gráfica, si tenemos un procesador que trabaja sobre gráficos integrados. Es exactamente lo mismo que ya hemos confirmado anteriormente. Aquí, si nosotros queremos tener un rendimiento óptimo, que la computadora trabaje sobre sus gráficos en caso de que sí los posea, es primero activar estos parámetros por aquí. Indica que está activado cuando se selecciona aquí de color celeste, de color azul, y también indica los valores llamados activado. Ahí quiere decir que nosotros ya hemos activado la aceleración del hardware. Vamos a ir en este momento ahora sobre parámetros de visualización y desplegamos todas estas opciones. Aquí nosotros estamos viendo que hay tres modos. Es muy fácil identificarlos. El modo básico, si nosotros estamos cumpliendo con uno de los 6 requisitos que nos decía Autodesk, debemos obviamente trabajar siempre sobre el modo básico. ¿Qué es lo que hace? Le dice al software AutoCAD que trabaje sobre lo mínimo dentro de nuestro procesador y también que nuestra memoria es muy limitada. Entonces, por eso que activamos aquí el modo básico. Si nosotros estamos cumpliendo con 2 de los 6 requisitos que decía la empresa Autodesk, modo intermedio. Si estamos cumpliendo con los 6 requisitos, inclusive lo estamos superando, modo avanzado. Esto es muy importante que ustedes lo hagan en base a si tienen una computadora. Gama básica, gama media o gama alta. Y no se olviden, una vez que ya han configurado estos valores, presionar en aceptar, porque caso contrario no se van a aplicar esos cambios. Y en este momento no sería todo, porque a veces la forma fácil de confirmar si ya hemos activado el modo correcto o no es cuando desplazamos el cursor sobre el área de dibujo y a veces tal vez no es tan fluida o a veces tal vez por ahí se congela o es demasiado lento el desplazamiento del cursor. A pesar de que nosotros hemos configurado eso, hay un último valor que aquí se agrega desde la versión de AutoCAD 2022 en adelante. Entonces, todas las personas tal vez que vayan a trabajar sobre la versión que vamos a compartir, que es exactamente la misma que están observando en pantalla a través del instituto, o tal vez si ya tienen instalado una versión superior a 2022, tienen que agregar o aplicar el siguiente comando, que es gfxdx12. Escriben ese comando y presionan Enter. Aquí se va a abrir un valor que dice, inicialmente suele estar en valor 1, me parece. Aquí lo van a configurar en 0 y presionan Enter. Eso no es todo, tienen que cerrar el programa y abrirlo nuevamente. Y ahí van a observar que el desplazamiento del cursor va a ser el correcto. Voy a escribir el comando aquí nuevamente dentro del chat para que también lo puedan configurar. gfxdx12, presionan Enter. El valor que van a agregar ahí es 0, pero no se olviden de cerrar el programa y abrirlo nuevamente, en caso contrario no van a ver ningún cambio.
Esto es lo que tienen que configurar para todas las personas que trabajen sobre versiones de 2022 en adelante. Todo lo que estamos observando en la parte inferior izquierda del software AutoCAD se lo conoce como la ficha de modelo, que es la que siempre viene activada por defecto, siempre lo que estamos observando en el área de dibujo, en donde vamos a crear nuestros proyectos. Pero por aquí suele haber ventanas que se llaman presentaciones. Estas presentaciones nosotros lo vamos a usar al momento de ya obviamente crear nuestros proyectos y también ya saber sobre qué formato de lámina lo vamos a imprimir y qué escala vamos a aplicar en base a la normativa, obviamente dentro de nuestras áreas profesionales. Entonces, las presentaciones se usan ya para exportar nuestros proyectos. ¿En dónde vamos a crear todos nuestros proyectos? En el área de modelo. Todo lo que estamos observando en este momento, en donde es señalado dentro de AutoCAD, se lo conoce como la ventana de comandos. Bien, esto es tal vez el enfoque que tiene este software AutoCAD, porque todo se trabaja en base a comandos. Entonces, en algún momento ustedes ya escucharon o hablaron, o tal vez ya lo han trabajado en algún momento sobre este software, sabrán que todo se crea en base a comandos. Pero aquí en AutoCAD existen tres formas en las cuales nosotros podemos realizar la acción de todos ellos o todos esos comandos. La primera, la que he señalado por aquí, se lo conoce como la ventana de comandos. Si ustedes están observando que por aquí tal vez no aparece nada, suele pasar que a veces por error lo eliminamos. Si ese es el caso, ustedes van a presionar control 9, pero presionen control 9 solamente si no están viendo la ventana de comandos, porque si presionan control 9 lo van a desactivar. Entonces, recuerden, control 9 si no están observando tal vez esta ventana de comandos en la parte inferior. Bien, lo siguiente sería, permítanme por aquí, voy a compartir un link dentro del chat y esto sí les recomiendo que ustedes lo revisen cuando tengan tal vez disponible en su tiempo, porque esto justamente se lo conoce como los métodos abreviados del teclado y los comandos a usar en este software. Cuando nosotros desplazamos el cursor por aquí, primero suele haber como un teclado que señala de color rojo algunas de esas teclas. Aquí ya estamos viendo algunos valores que también ya lo hemos usado. Por ejemplo, la tecla F6 dice que alterna el modo dinámico, la tecla F7 para activar y desactivar la rejilla del dibujo, F11 y F3 para activar las referencias a objetos, y así algunos otros valores que nosotros lo vamos a ir desarrollando dentro de esta capacitación. Por acá hay algunas teclas, solamente algunas de ellas que están subrayadas de color rojo. A eso se lo conoce como teclas de acceso rápido. ¿Por qué? Porque a veces no basta, tal vez, o suele pasar que en algunos comandos tenemos que escribir la palabra completa. Por aquí dice, presionamos solamente la tecla L para crear una línea, la tecla T para un texto, la tecla A para un arco, la tecla C para un círculo y así algunas de estas funciones. Entonces miren, aquí ya nos está dando esa guía de qué es lo que nosotros vamos a usar en AutoCAD. Y por acá, estamos viendo que está ordenando alfabéticamente los comandos a usar dentro de este software, desde la letra A hasta la letra Z. Entonces, ustedes se preguntarán en este momento, ¿es necesario aprendernos todos estos comandos, que suelen ser más de 100? Realmente no, porque como yo les he mencionado, cuando se trabaja sobre el software AutoCAD en español, la función y el comando tienen exactamente el mismo método de ingresar entre la ventana de comandos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros queremos renombrar algún tipo de bloque, ¿cuál es el comando de escribir? Renombra. Si queremos escribir o crear una línea, línea. Si queremos crear una polilínea, polilínea. Si queremos crear una elipse, elipse. Si queremos tal vez escalar, escala. Entonces esa es la forma de trabajar o tal vez la forma apropiada y muy fácil sobre este software AutoCAD. Entonces no sería necesario aprender todos estos comandos. Obviamente, dentro de esta capacitación vamos a hablar acerca de ciertos métodos, métodos rápidos para usarlos, cada uno de ellos. Bien, les recomiendo mucho que revisen esa información que les acabé de compartir en el chat.
Pero por aquí, vamos a aprender en este momento ya cómo realizar la acción de un comando, que en este momento es a través de la ventana. Entonces, vamos a aplicar o vamos a crear en este momento, por ejemplo, una línea. Entonces, primero nosotros presionamos un clic en la ventana de comandos y escribimos como tal ese comando a realizar la acción. El documento nos decía que para crear una línea solamente presionábamos la tecla L. Efectivamente, aquí se despliega los valores que nos dicen empezar a crear una línea. Pero para realizar ya la acción, tenemos que presionar siempre la tecla Enter. Cualquier comando que nosotros vayamos a ejecutar. Al momento de presionar Enter, ya desplazamos el cursor sobre el área de dibujo y como ya hemos realizado la acción, esa información que ustedes están observando dentro del cursor es los pasos que nos va a decir para crear esa línea y algunos otros valores que nosotros ya lo vamos a ir conociendo. Entonces, cada vez que nosotros presionamos un clic dentro del área de dibujo, como hemos activado el comando línea, crea esa misma referencia. Bien, recuerden, presionando directamente un clic en la ventana de comandos, L y a continuación Enter. Otro método sería tal vez usar la ventana de comandos flotante. Personalmente esto es lo que yo uso casi en la mayoría de los comandos y tal vez lo que les recomiendo. Porque aquí nosotros podemos ubicar el cursor en cualquier punto dentro del área de dibujo y directamente presionar la tecla L. Ahí nosotros estamos viendo que se está desplegando esas opciones a través del cursor. Si ustedes tal vez están haciendo ya este ejercicio y están presionando L y no aparece nada, quiere decir que nuevamente por error tal vez desactivaron la ventana de comandos flotante. Para activarlo tienen que presionar la tecla F12, pero recuerden presionar esa tecla siempre y cuando no estén observando esto, porque si presionan F12 y después tal vez cierran el programa y quieren empezar a crear estos parámetros, ya se desactiva F12. Bien, voy a explicar nuevamente. L y presiono Enter. Exactamente estamos haciendo lo mismo, que ahora nos ahorramos un paso, que sería ir a la ventana de comandos y presionar un clic. Pero esto también es posible. ¿Qué pasaría si tal vez nosotros no nos acostumbramos a usar el teclado? Nos resulta tal vez bastante complejo o directamente no queremos usar el teclado. Nosotros podemos realizar las mismas acciones ahora dentro del grupo de herramientas que se ubica en la parte superior. El comando línea nosotros lo podemos encontrar en el primer grupo llamado dibujo. Entonces, sin la necesidad de escribir ningún comando, presionamos en línea, desplazamos el cursor y exactamente lo mismo. Entonces, a pesar de que hay tres métodos, los que siempre se usan comúnmente es la ventana de comandos flotante y presionar un clic sobre estos comandos. Hay algunos de ellos que sí resulta bastante útil usando nuestro teclado y algunos es muy rápido ir acá y presionando un clic, porque si hay algunos comandos que suelen ser tal vez muy extensos, como el comando dividir en un punto. Entonces, para no escribir todo ese comando, podemos presionar un clic sobre las herramientas del grupo de dibujos. Entonces, por aquí ya estamos observando. Los comandos que se usan dentro del desarrollo de proyectos tienen diferentes categorías. Herramientas de dibujo, de modificación, anotación, capas, bloque, propiedades, grupos, utilidades y portapapeles. Bien, recuerden que estas son las condiciones en las cuales vamos a desarrollar esta capacitación, tanto herramientas principales. Lo que están observando aquí en pantalla son herramientas principales, pero nosotros también vamos a aprender acerca de herramientas ocultas y también herramientas secundarias. Eso nos va a ayudar sobre el desarrollo de proyectos de una forma efectiva. Bien, por aquí tal vez les va a servir a alguno de ustedes. Nos coloca estimado Justin, dice que tal vez por error desactivó lo que sería el grupo de herramientas. Si ustedes lo desactivaron, pueden presionar el comando o la referencia control. Bien, me parece que es la referencia control 3.
No estoy seguro, sobre todo porque aquí el método de incluir aquí estos valores es muy distinto, pero vamos a probar con esa función de F3. O tal vez aquí a veces suele pasar que no se activa con esos parámetros de F3, porque en algunos casos se realiza otra acción. Entonces nosotros podemos ir aquí sobre la opción de personalización, ir sobre los parámetros de espacio de trabajo y modificar el grupo de herramientas. Bien, si ese no es el caso, también podemos, y al finalizar la clase del día de hoy, tal vez brindarle ese tipo de soporte por aquí, estimado Justin, si tal vez estos pasos que has realizado no activa los grupos de herramientas, lo vamos a realizar. Bien, perfecto. Recuerden que todo lo que he mencionado anteriormente se lo conoce como los grupos de herramientas. Cuando nosotros tenemos iniciado por primera vez el programa, siempre ya viene o se muestra dentro de nuestra pantalla la ficha de inicio, en la que se agrupa todos los comandos. Pero por aquí estamos viendo que hay herramientas de inserción, anotar, paramétrico, vista, etc. ¿Qué es lo que hace AutoCAD? Todas las herramientas más usadas en este momento se agrupan dentro de la ficha de inicio. Entonces, ojo, prácticamente aquí es todo lo que nosotros necesitamos conocer para crear cualquier proyecto. Sí hay algunas herramientas que suelen estar ubicadas específicamente aquí en alguna de estas fichas y también lo vamos a ir desarrollando dentro de esta capacitación. Ahora, donde nosotros hemos indicado en pantalla, que esto yo lo indico aquí sobre todo porque a veces suele estar como una especie de transparencia. A esto nosotros lo conocemos como el control de la ventana gráfica y los parámetros de visualización o estilos visuales. Pero aquí lo único que vamos a configurar y tal vez modificarlo, si ese fuera el caso, es, aquí vamos a observar que está encerrado como en unos corchetes, una línea horizontal, un guión, un símbolo menos, presionamos un clic. Aquí se va a desplegar en este momento la lista de configuración de ventanas gráficas. Siempre por defecto viene configurado en una ventana simple. Aquí hay algunos valores que nosotros lo podemos configurar y esto es opcional, es netamente opcional. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué pasaría si nosotros presionamos un clic en dos ventanas verticales? Bien, estamos observando que ahora el espacio de trabajo se ha dividido en dos. No quiere decir que es otro archivo distinto, es el mismo archivo, el mismo proyecto, pero dividido en dos ventanas. ¿Para qué funciona tal vez esto? Cuando nosotros queremos enfocar el desarrollo de proyectos en esta primera ventana, en un solo elemento, y en esta segunda ventana, en otro tipo de elemento, en otro tipo de proyecto. Entonces, mientras más ventanas tengamos, el espacio de trabajo sí va a ir disminuyendo. Entonces, primero, tal vez aquí hay una ventaja y una desventaja. Hablemos acerca de la ventaja. Sería, si nosotros tenemos una pantalla bastante amplia, hablemos de tal vez de dimensiones de 27 pulgadas, la pantalla de nuestra computadora o de más pulgadas, sería interesante trabajar sobre esto porque obviamente no se va a dividir tanto el espacio de trabajo. Si tenemos dos, tres pantallas, esto resultaría también bastante útil. Pero si nosotros tenemos una pantalla pequeña, una laptop que es pequeña, yo no le recomiendo porque se va a ir siempre limitando o tal vez podemos observar correctamente qué es lo que estamos creando. Entonces ya he hablado en este momento de cuál sería la desventaja. Entonces, esto ya es completamente opcional, porque lo mismo que estamos observando en pantalla, dividir para observar dos objetos distintos, es exactamente lo mismo que estábamos observando solo sobre la ventana simple. Claro que aquí nosotros tendríamos que desplazar y encuadrar ciertos elementos, ciertos parámetros, pero por aquí lo podría desplazar y trabajar exactamente sobre lo mismo y tener ahora un espacio de trabajo más amplio. Entonces ahí yo sí les recomiendo. Tal vez ustedes consideran útil activar o modificar las herramientas de anotación, perdón, de controles de vista gráfica, ustedes lo pueden hacer. Caso contrario, no habría necesidad. Como digo, ya depende de cada uno de nosotros en este momento.
Que estoy subrayando ahora por aquí se lo conoce como la ficha de dibujos abiertos y la ficha de inicio o la ventana de inicio. Cuando presionamos un clic en inicio, una vez que hayamos iniciado un nuevo dibujo y ya tengamos abierto un dibujo, nos regresa a la pantalla inicial. ¿Qué es lo que podíamos hacer ahí? Abrir documentos, crear un nuevo documento y ver los documentos recientes. El dibujo 1 es el dibujo o nuevo documento que hemos creado en este momento. Aquí nosotros vamos a conocer cómo crear nuevos dibujos, que existen 5 métodos. Es muy importante que ustedes lo conozcan para tomar la decisión de qué sería tal vez lo correcto. El primero ya lo hemos visto, que era presionar un clic en nuevo. Se abre en este momento el dibujo 1. Otra forma es presionando un clic aquí sobre el botón llamado dibujo nuevo. Presionamos por aquí un clic, abre ahora un documento que se llama dibujo 2. Podemos hacer exactamente lo mismo presionando control N. Cuando presionamos control N, ahora nos dice qué plantilla queremos usar. Como en este momento no tenemos ninguna plantilla creada, siempre será la CAD ISO. Presionamos en abrir, hace nuevamente exactamente lo mismo. Esto también nosotros lo podemos hacer presionando un clic sobre las herramientas de acceso rápido. El primero, que es como una hoja horizontal, se lo conoce como nuevo. Entonces presiono un clic por aquí. Ahora nos dice seleccione la plantilla, abrir. Nuevamente está creando un nuevo dibujo. Y exactamente lo mismo lo podemos hacer ahora presionando un clic en la parte esquina izquierda del área de trabajo. Presionamos un clic sobre el logo de AutoCAD y aquí hay una herramienta llamada Nuevo. Lo mismo, presionamos un clic en Nuevo, abre esa ventana, selecciono la plantilla, abrir. Entonces estamos viendo en este momento que existen 5 métodos para llegar a lo mismo. Pero aquí lo que nosotros podemos ver que cada vez que abrimos un nuevo dibujo, siempre los está enumerando. 1, 2, 3, 4 y 5 para tal vez tener alguna condición de orden. Bien, ahora vamos a aprender otra función. ¿Cómo guardamos archivos? Esto también lo podemos hacer de varios métodos. Uno de ellos sería ir sobre las herramientas de acceso rápido en la parte superior y presionar un clic aquí por esta especie de disquete. Presionamos un clic, se abre una ventana que nos dice en dónde queremos guardar este proyecto. Por ejemplo, podemos ir al escritorio, tal vez lo vamos a guardar en este momento aquí. Ustedes pueden buscar la carpeta que ustedes deseen y le vamos a cambiar el nombre. Entonces, por ejemplo, proyecto 1 se va a llamar este archivo. Y podemos presionar un clic en guardar. Bien, por aquí porque estaba viendo que alguno de ustedes tenía la versión 2016. Si ustedes están trabajando en versiones de 2018 en adelante, el valor a configurar aquí siempre por defecto sería 2018. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un AutoCAD 2019, 2018, 2020, 21, 22, 23 o cualquier versión, al momento de ya guardarlo en 2018, siempre se va a abrir. No habría que instalar, modificar o cambiar versiones. Entonces, siempre, todas las versiones que se trabajen de 2018 en adelante, siempre se guardarán en AutoCAD 2018. Ahora, como digo, por aquí estaba observando que alguno de ustedes me había colocado que tiene el AutoCAD 2016. Ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque todas las personas que les vayan a compartir a ustedes proyectos, o tal vez algún otro colega, algún docente o alguien les vaya a compartir algún archivo, se vayan a descargar de internet, ya suele venir configurado en 2016. Entonces, esa persona tendría que guardar en una extensión menor que sería en AutoCAD 2013. Entonces, para todas las personas que tengan un AutoCAD de 2017 hacia atrás, esto obligatoriamente tendría que hacer ese proceso, como digo, la persona que les vaya a compartir algún tipo de archivo. Entonces, como digo, aquí tomen en cuenta estas condiciones, sobre todo para empezar a desarrollar proyectos de una forma correcta. Y por último, presionamos un clic en guardar. Lo que antes se llamaba dibujo 1, ahora se llama proyecto 1. Perdón, dibujo 2, ahora se llama proyecto 1. Si nosotros vamos a la ficha de inicio, la ventana de inicio,
estamos viendo que en documentos recientes ya aparece el último proyecto que hemos trabajado en los últimos segundos en este momento. Entonces, miren la importancia siempre de colocar los valores de documentos recientes. Y el último parámetro, que ya lo habíamos visto, cómo abrir archivos, en la pantalla de inicio, abrir, buscamos el archivo, que lo podemos buscar aquí en este momento. Lo podemos hacer también dentro de esta segunda opción, que es como una carpeta abierta, un folder abierto, presionamos un clic, buscamos el archivo. Lo mismo, yendo al logo de AutoCAD y presionar un clic en abrir. Hace exactamente lo mismo y en este momento nosotros ya conocemos cuáles son las partes que contiene ya la interfaz del programa AutoCAD. Bien, en este momento yo voy a mencionar un parámetro que siempre lo debemos configurar desde un inicio. Esto es muy importante que lo hagan. Y también parámetros totalmente secundarios, que esto ya depende mucho de qué tipo de personalización queremos agregarle a este software. Lo primero y lo que nunca deben olvidarse es lo siguiente. No vamos a hablar a detalle, recuerden, no vamos a hablar a detalle en este momento sobre la herramienta línea, pero quiero que ustedes observen lo siguiente. Por aquí estamos viendo que se crea una línea y dice o nos está marcando cuál es la distancia del punto 1 al punto 2 o la longitud de esa línea. Por aquí dice 3.7162. Lo primero que no sabemos en este momento es qué unidad tiene, si son milímetros, metros, pulgadas, pies, kilómetros, etc. Y aquí también está configurado incorrectamente porque está marcando ciertos valores que van a condicionar nuestros proyectos y ser muy imprecisos, porque está teniendo hasta 4 decimales. Es por eso que aquí nosotros vamos a hacer el siguiente proceso. Escribimos en nuestra ventana de comandos unidades y presionamos Enter. Aquí lo que va a hacer en este momento es abrir una ventana que configuramos. Lo siguiente. Longitud, decimales. Ángulo, grados decimales. Precisión, esta tercera opción, o 2 decimales. Y por acá, unidades de escala del contenido insertado. Perfecto. Lo que menciona la normativa, vamos a trabajar siempre sobre la normativa ISO y sobre la normativa INEN. Lo que menciona es que todos los proyectos que sean para presentación, todos los proyectos enfocados al dibujo técnico, se lo configura siempre desde una unidad en escala en metros. Porque aquí, al momento de estar creando una línea y al momento de usar ya lo que son los comandos de cotas, dimensiones y exportar proyectos, es la forma correcta de trabajar y también influye mucho sobre las escalas de presentación. Ahora, ¿qué pasa si ustedes o alguno de ustedes va a usar AutoCAD, pero no van a presentar planos, no van a trabajar tal vez sobre proyectos de dibujo técnico? Porque a pesar de eso, en AutoCAD lo que podemos es crear tal vez piezas mecánicas porque nosotros mismos lo vamos a fabricar, lo vamos a cortar a láser, vamos a usar plotter tal vez de corte, etcétera. Es posible. Si ese sería el enfoque de usar AutoCAD. Pero si nosotros vamos a trabajar sobre proyectos, por mencionar ejemplos, topográficos, planos arquitectónicos, planos estructurales, proyectos de diseño industrial, proyectos de diseño eléctrico, tal vez se me ocurre rutas o planos de evacuación. Ahí sí es muy importante trabajar sobre metros. Entonces, no se olviden de eso porque son parámetros que van a condicionar el desarrollo de nuestros proyectos. Y por último, presionamos un clic en aceptar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo estoy creando por aquí una línea y AutoCAD me está diciendo que tiene 2.71, ¿qué? 2.71 metros. Entonces, esa es la configuración que nosotros no nos debemos olvidar de aplicar al momento de iniciar la creación de nuestros proyectos. Y también otro problema que suele pasar es que, a pesar de que, como digo, hay unas personas que yo sé que tal vez trabajan sobre milímetros y ustedes lo quieren trabajar así,
pero después lo quieren cambiar a metros solamente para ya exportar proyectos o configurar escalas. Ahí el problema es que, ¿qué pasaría si yo me olvido y yo estoy trabajando sobre otro programa? Estoy pasando este archivo AutoCAD, por ejemplo, a Revit, SketchUp, Navisworks, SolidWorks, etcétera. Ahí lo que nosotros estamos justamente es cambiando el área, bien, más bien no enfocado al área de trabajo, sino más bien a la presentación. Entonces yo les menciono uno de estos problemas porque cuando se quiere trabajar sobre el modelado en SketchUp, y aquí nos olvidamos de configurar en metros, suele pasar ahí que está todo en milímetros. Entonces es un problema porque no nos va a permitir configurar correctamente o crear el proyecto en otro programa. Entonces no se olviden de configurar estos valores que he mencionado en este momento. Y algo totalmente opcional es lo que vamos a mencionar en este momento. Presionamos clic derecho sobre el espacio de trabajo y ahora vamos a al último valor que se llama opciones. Presionamos un clic por aquí y se va a abrir una ventana que solamente van a configurar lo que voy a mencionar. Caso contrario, van o pueden llegar a desconfigurar totalmente el espacio de trabajo en AutoCAD o la interfaz del programa. Entonces, lo primero, nos vamos a ir a la pestaña llamada Visual. Si nosotros queremos cambiar el espacio de trabajo en AutoCAD a un tema totalmente claro, podemos hacer lo siguiente. Tema de color, claro. Ahora vamos sobre la opción llamada Colores. Vamos a dirigirnos a Espacio de modelo en 2D, Fondo uniforme, Color y lo podemos cambiar a blanco. Aplicar y cerrar, aplicar y aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento? Cambiar el espacio de trabajo a un tema claro. Bien, ojo, esto lo pueden realizar en el caso de que consideren útil. Pero, ¿qué pasa si nosotros cerramos el programa, apagamos nuestra computadora y tal vez lo vamos a trabajar el día de mañana? Si ustedes nuevamente vuelven a abrir, se sigue y se va a seguir manteniendo esta configuración. Entonces, si ustedes quieren cambiar, ya no les gustó, tal vez no está interesante, porque aquí estamos viendo que la rejilla del dibujo está más marcada, entonces ahí sí sería recomendable desactivar presionando F7. Si ustedes quieren regresar a los valores originales, vamos nuevamente. Clic derecho, opciones, vamos sobre, primero colores, colores, restituir todos los contextos, restituir, aplicar y cerrar. Tema del color, oscuro, aplicar y aceptar. Eso es lo que va a hacer regresar a los valores predeterminados de AutoCAD. Otro de los valores que podemos configurar aquí y son netamente opcionales es el tamaño del puntero en cruz o el tamaño, el porcentaje de nuestro cursor dentro del área de dibujo. Originalmente viene configurado en un tamaño de 5 unidades, pero si nosotros queremos ampliar el tamaño o tal vez disminuirlo, podemos llevar valores de 1 hasta el 100%. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo lo llevo hasta el 91%? Bien, 91, aplicar, aceptar. Ahora, el cursor tiene una proporción del 91% con respecto al área de dibujo. Entonces, a pesar de que yo acerque o aleje el área de trabajo, se va a seguir manteniendo esa proporción. ¿Esto tiene algún tipo de ayuda, algún otro tipo de parámetro o función? Si es que nosotros así lo consideramos. Porque yo personalmente, esto ya es netamente mi flujo de trabajo que yo siempre tengo, es configurarlo sobre los valores por defecto. Hay algunas personas que suelen llegar al 100% por aquí. Esto yo les aconsejo que ustedes lo vayan modificando, vayan probando diferentes funciones. Porque yo considero que el valor real, el valor correcto, tal vez más fácil de trabajar, sobre todo sobre la precisión, es en 5%. Aplicar y aceptar, y estamos viendo justamente lo que habíamos configurado o teníamos ya dentro de valores iniciales. Y otra de las últimas opciones, que es muy importante, esto sí, tal vez que lo activen, es llamada la ficha abrir y guardar.
¿Por qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no hemos activado lo que les voy a mencionar en este momento y tal vez estamos trabajando en AutoCAD, por ejemplo, en las últimas 4 horas y nos olvidamos tal vez de guardar el archivo? Sufrimos un corte de energía. Se cierra el programa inesperadamente, que a veces sí suele pasar. Se cierra inesperadamente, se congela la computadora, se apaga tal vez por algún motivo. Cuando nosotros nuevamente volvemos a abrir ese archivo, o más bien volvemos a abrir AutoCAD, no realiza ningún respaldo. Para que no les pase eso, vamos a ir aquí sobre la opción llamada guardar automático y activamos esa casilla. Y por aquí nosotros lo vamos a configurar entre 10 y 20 minutos. Entonces lo que va a hacer AutoCAD es que siempre va a estar guardando automáticamente nuestro archivo, pero lo que hace es una copia de respaldo. Esto no reemplaza a guardar el archivo manualmente, solamente es una copia de respaldo. Entonces, si no, obviamente, si sufren alguno de esos inconvenientes que les había mencionado, esto prácticamente es como que nos está salvando todo lo que hemos desarrollado en las últimas horas. No se olviden, siempre que modifican algo, aplicar y aceptar, caso contrario, no se va a aplicar los cambios que han aplicado en este momento. Y en este momento nosotros ya conocemos cuáles son las partes que contiene el software AutoCAD, y en la cual nosotros vamos a desarrollar la creación de cualquier tipo de proyecto enfocado a todas estas herramientas. Bien, perfecto. En este momento yo ya voy a mencionar cuáles son las condiciones y también por aquí algunas inquietudes que estaba observando de cómo vamos a trabajar sobre las clases grabadas, cómo podemos adquirir este software AutoCAD totalmente licenciado, tal vez certificaciones y algunas otras condiciones, lo voy a mencionar ya en este momento. Lo que me gustaría tal vez es que vayan colocando ya sus inquietudes dentro del chat de Zoom. Y también voy a activar ya en este momento la herramienta de encender sus micrófonos para las personas tal vez que quieran realizar su pregunta. Bien, yo lo primero que sí les recomiendo ahí, y esto tal vez es tema netamente del instituto, que si quieren realizar alguna pregunta al momento de activar su micrófono, me parece que hay una opción de levantar la mano, a mí no me aparece por aquí, a ustedes tal vez sí les aparezca, entonces, ojo, lo pueden hacer a través de esa función. Desde el Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros, ponemos a todos ustedes a disposición lo que se conoce como los planes de certificación. Bien, primero que nada, la capacitación en AutoCAD para todas las personas que ya asistieron a la capacitación es totalmente gratuita. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a poder acceder a los 5 días de clase totalmente en vivo, a todas las clases en vivo que siempre lo vamos a ir impartiendo a través de la plataforma de Zoom. Ojo, recuerden que las clases son totalmente gratuitas, las clases en vivo. Bien. Con respecto a estos planes de certificación, voy a mencionar qué es lo que contiene, cómo nosotros podemos adquirirlo, y hay algunos ciertos valores, obviamente, que lo hemos mencionado y lo vamos a ir mencionando. Primero, hablemos acerca del software AutoCAD. Yo les había mencionado a todos ustedes que las formas opcionales de descargar eh, el software AutoCAD, las oficiales, siempre les va a llevar a que tienen que adquirir licencias. Entonces, esas licencias son muy costosas y algunas de esas funciones solamente les permite usar en un lapso de 30 días, otras en un lapso de un año, si es que tienen un correo institucional. Nosotros como instituto vamos a compartir con todos ustedes, a las personas que quieran un plan de certificación, el software AutoCAD con licencia totalmente ilimitada y lo pueden usar en el número de computadoras que ustedes deseen. Quiere decir que lo pueden instalar en cualquier computadora, porque las versiones oficiales solamente se limita a que pueden usar en una computadora. En nuestra versión no pasa eso. Ojo, no quiere decir que es una versión totalmente distinta, no tiene los comandos para nada. Es el mismo AutoCAD, pero con la condición de que tiene licencia totalmente ilimitada y se puede instalar en el número de computadoras que ustedes deseen. También dentro de estos planes de certificación, esto es opcional para las personas tal vez que deseen el AutoCAD Electrical, igualmente con licencia totalmente ilimitada.
Ustedes lo pueden solicitar al momento de adquirir estos planes de certificación sin ningún costo adicional. Para las personas que tal vez deseen el AutoCAD Electrical con licencia totalmente ilimitada, donde ustedes pueden descargar todos estos archivos para instalarlo en sus computadoras una vez que ustedes ya tienen acceso a la plataforma virtual de aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes encontrarán dentro de nuestra plataforma virtual de aprendizaje? Todo lo que observan en pantalla. Hemos mencionado ya que pueden adquirir el software AutoCAD en diferentes versiones que hemos colocado en nuestra plataforma. También, si ustedes trabajan sobre proyectos eléctricos, yo les recomiendo tal vez que lo soliciten al momento de adquirir estos planes de certificación, el AutoCAD Electrical, solamente para las personas que se dediquen al desarrollo de proyectos eléctricos. El software AutoCAD ustedes lo pueden descargar e instalar en una versión en español y también hemos colocado una versión en inglés si lo desean desde la plataforma virtual de aprendizaje. La plataforma virtual de aprendizaje es justamente la que están observando en pantalla. Ahí lo que ustedes van a encontrar es lo siguiente: el programa, más de 30 videos explicativos de todas las herramientas y todos los comandos que tiene este software, una compilación de más de 8,000 bloques que ya están configurados. Primero, en las capas correspondientes, tienen la escala real y lo podemos agregar directamente sobre nuestra librería. Esto nos va a ahorrar, como digo, mucho tiempo en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. En la plataforma también ustedes podrán encontrar ejercicios prácticos y una plantilla que está ya totalmente configurada. Entonces, en base a esta plantilla, yo les había mencionado que cuando iniciamos el desarrollo de proyectos en AutoCAD, ¿qué es lo que estaba pasando? Viene todo desde cero, hay que configurar absolutamente todo. Pero desde el Instituto de Capacitación en la plataforma, ustedes podrán adquirir la plantilla que me presento en este momento, en la cual está configurado todo. Está configurado las dimensiones de láminas en base a lo que menciona la normativa INE, que van en formatos desde A0 hasta A4. También está configurado ya todas las capas en base a lo que es el desarrollo de proyectos en general. Y esto está, ojo, ya directamente en lo que menciona la normativa, el código de práctica 002, el código de práctica 003. También se ha insertado aquí ciertos bloques que les puede ser de mucha ayuda en el desarrollo de sus proyectos. Y hay algunos de estos bloques también que están en la condición de bloques dinámicos. También está configurado los valores de cotas en base a lo que menciona la normativa. Prácticamente está configurado todo. Entonces esto les va a servir mucho ya para crear cualquier tipo de proyecto y esto lo pueden encontrar directamente dentro de la plataforma virtual de aprendizaje. También una compilación de más de 800 sombreados o texturas. Porque AutoCAD inicialmente, si ustedes ya lo tienen instalado, se darán cuenta que en algún momento tiene instalado solamente 70 texturas. Nosotros tenemos aquí una compilación desde la plataforma, es un paquete de texturas que son más de 800. Entonces esto les va a servir mucho, sobre todo para dar un valor agregado a sus proyectos y presentar en una calidad mucho más alta. Las clases grabadas. Solamente la clase del día de hoy, la clase número 1, todos ustedes lo podrán revisar gratuitamente en el canal de YouTube del instituto. Entonces, una vez que ya les envíen la notificación a cada uno de ustedes, una vez que ya se sube la clase grabada del día de hoy, lo podrán revisar la clase número 1 de una forma gratuita en YouTube. Entonces ustedes van a YouTube, Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros, y podrán ver la clase grabada del día de hoy. Las siguientes clases grabadas, ustedes lo pueden encontrar ya dentro de nuestra plataforma de aprendizaje una vez que hayan adquirido un plan de certificación. Eso no es todo. Si ustedes adquieren uno de estos planes de certificación, recibirán un siguiente, o más bien va a recibir acceso gratuito a un siguiente curso en interpretación de planos de arquitectura que lo vamos a ver o vamos a dar inicio ya el 17 de julio y también incluye certificado.
Estos planes de certificación también ustedes recibirán un certificado de aprobación por 40 horas con el respaldo del Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros y el respaldo del Ministerio del Trabajo. Ojo, tanto el instituto como mi persona tenemos justamente el registro y la calificación por parte del ministerio para brindar lo que son estas capacitaciones. Entonces, ustedes recibirán este certificado al momento de adquirir el plan de certificación. Es muy importante. Estos certificados son válidos para la presentación al concurso de méritos, categorización, recategorización docente, ascensos profesionales, postularnos a una oferta de trabajo. Bien, todo lo que he mencionado en este momento es lo que contiene el plan de certificación. Voy a mencionar en este momento cómo lo pueden adquirir, hasta cuándo lo pueden adquirir, y aquí me acaban de informar en este momento también una especie de oferta que les voy a mencionar ya en este momento. Primero que nada, tenemos solamente 25 cupos disponibles para todas las personas que deseen adquirir estos planes de certificación. Lo pueden adquirir hasta este día viernes 28 de junio. Bien, pero aquí me acaban de informar lo siguiente. Para las 15 primeras personas que vayan a adquirir estos planes de certificación, se les va a brindar acceso también a una compilación de más de 250 libros digitales, que son 18 librerías en diferentes áreas que ustedes pueden revisar. Recuerden que son solamente para las 15 primeras personas que adquieran este plan de certificación. También recuerden que el costo es netamente promocional. Están casi prácticamente adquiriendo dos cursos por el pago de uno y un total también de dos certificados, obviamente dentro de lo que sería la siguiente capacitación. Voy a mencionar en este momento cómo lo pueden adquirir. Todas las personas que estén interesadas, el proceso es muy fácil y son 3 pasos que ustedes lo tienen que seguir. Toda esta información que voy a mencionar en este momento, ustedes lo van a recibir dentro del grupo de WhatsApp para que lo puedan leer con detenimiento. Bien, los pasos para adquirir el plan de certificación son 3. Número 1, realizarán ustedes el pago a los métodos que consideren tal vez la forma más fácil o como ustedes deseen. Los medios de pago son por depósito, por transferencia, y también me acaban de informar que para las personas que lo deseen, porque esto, como digo, algunas personas en algunas otras capacitaciones nos han solicitado si se puede adquirir a través de una tarjeta de crédito. Está habilitado para las personas que lo deseen, pero ahí sí tienen que solicitar directamente el link de pagos al número del instituto, que es el 096-346-0457. Para todas las personas que deseen realizar el pago a través de un depósito o una transferencia, lo pueden hacer sin problema a los números de cuenta que están observando en pantalla. Paso número 2. Una vez que ustedes ya realicen el pago, tienen que enviar el comprobante, la captura de pantalla del pago al número del instituto, adjuntando sus nombres completos y su número de cédula. Paso número 3. Llenar el formulario. Una vez que ya se valida sus pagos, ustedes van a recibir un formulario desde el instituto en el cual tienen que llenar y registrar sus datos. Esto es muy importante para brindarles usuario y contraseña para la plataforma virtual y también lo que serían los datos para el registro de sus certificaciones. Entonces, aquí sí yo les recomiendo. Una vez que ustedes llenan el formulario, en ese mismo momento lo llenan y lo envían, porque a partir de ahí ya se genera a través del sistema usuario y contraseña. Entonces, ustedes al momento de que ya obtengan usuario y contraseña, al momento de adquirir estos planes de certificación, la página en sí es educaplus.digital. Esto igualmente les envía la información en el instituto, pero lo voy a mencionar. Cuando ustedes van a educaplus.digital, presionan un clic por aquí en acceder. Una vez que ya tengan un usuario y contraseña, van a la sección de mis cursos y aquí ya pueden encontrar todo lo que acabé de mencionar. Clases grabadas, las plantillas, los bloques, etcétera. Bien, aquí lo que me había olvidado mencionarles
es que cuando ustedes van a la sección de descarga e instalación de AutoCAD, aquí les va a redirigir a una página en la cual pueden descargar todos los archivos necesarios para la instalación. Y también ahí ustedes van a encontrar un video tutorial de cómo realizar todo el proceso de instalación. Si tal vez tienen algún problema, no lo pueden hacer o tienen algún inconveniente en la instalación, pueden solicitar soporte al instituto y nosotros les podemos ayudar con ese proceso. Pero como digo, ahí está colocado ya un video tutorial para que ustedes lo puedan hacer sin problema. Muy importante, una vez realizado todos los pasos anteriores en el plazo máximo de 24 horas, ustedes recibirán usuario y contraseña para la plataforma. Eso es un plazo máximo. Es por eso que yo les recomiendo que al momento que reciban el formulario, en ese momento lo llenan y lo envíen. También no se olviden que las personas que deseen el AutoCAD Electrical sin ningún costo adicional lo pueden solicitar al momento de que adquieran estos planes de certificación. Bien, y recuerden, esto me acaban de confirmar en este momento. Para las 15 primeras personas que deseen adquirir los planes de certificación, recibirán ya lo que sería acceso a una compilación de más de 250 libros totalmente digitales y que yo realmente considero que es una compilación muy útil porque tiene diferentes áreas que les va a ser de mucha ayuda. Ojo, eso está disponible para las primeras 15 primeras personas que deseen adquirir estos planes de certificación. Lo que sería el ingreso a la plataforma virtual de aprendizaje, ustedes van a tener acceso en un año completo. Entonces, una vez que ustedes ya tienen usuario y contraseña, en todo ese año, a partir de, obviamente, cuando ya se registran, podrán ver las clases grabadas, descargar las versiones de AutoCAD, ver algún comando puntual, porque aquí nosotros tenemos ciertos videos, como digo, más de 30 videos explicativos, en el caso de que quieran algo en específico o algo netamente aprender en base a un solo comando o varios de ellos. Entonces, ojo, ustedes pueden acceder a la plataforma en el lapso de un año completo. Ojo, no quiere decir, y esto a veces me parece que suele haber esta confusión. El programa AutoCAD, ustedes lo pueden usar de por vida. Una vez que ya lo instalan en su computadora, en las computadoras que deseen, lo pueden usar de por vida. Solamente ingresar a la plataforma es en un año. Entonces, yo que les recomiendo. Vayan a la plataforma, descarguen los archivos si los tienen en su computadora guardados, en su nube, en su carpeta en Drive, en su memory flash. Entonces, yo les recomiendo que lo tengan guardado para instalar en algún otro momento si así lo necesitan. El costo es netamente promocional en este momento. Recuerden que prácticamente ustedes estarían adquiriendo 2 cursos, 2 certificados y todo lo que está aquí dentro de estas capacitaciones. El costo promocional es de $30. Entonces, ojo, ustedes lo pueden adquirir en base a todos los pasos que he mencionado anteriormente. Y la información también les van a enviar dentro del grupo de WhatsApp. Y me imagino que tal vez en los siguientes minutos ya les enviarán para que lo puedan ver también con detenimiento. Muchas gracias a todos ustedes por darse un tiempo de asistir el día de hoy a esta clase en AutoCAD. Espero que les haya sido de mucha ayuda, hayan aprendido cosas nuevas todos los días. Siempre vamos a enfocar en temas distintos, lo vamos a hacer siempre bastante práctico, bastante dinámico estas clases. Sin más que decir, deseándoles una buena noche y nos vemos el día de mañana con una nueva clase en esta capacitación en AutoCAD. Una buena noche con todos.